La función del árbitro es garantizar el cumplimiento de las reglas del juego para que sea parejo. Parte de su trabajo es la impopularidad, recibe la rechifla de la tribuna y el reclamo de los jugadores a nivel de cancha. Lo mismo en un partido de fútbol que en el juego democrático, su tarea también es resistir y mantener la imparcialidad. Falta un mes y una semana para la elección más grande en la historia de México y el árbitro electoral, el INE, llega en medio de una fuerte confrontación con un jugador externo a la cancha, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá de una lucha de poder entre el presidente y un árbitro electoral que opera un sistema imperfecto, lo que está en juego es la calidad y la equidad de nuestra democracia. No queremos ver la pelea entre el INE y el presidente. Lo que queremos son mejores campañas, con mejores propuestas y mejores gobiernos. Por eso, el tema es el presidente contra el INE, todos pierden. Y el tema es... Esta disputa no es nueva. Han pasado casi 15 años desde aquel 6 de septiembre de 2006, cuando AMLO acusó fraude electoral y condenó el fallo que ratificó el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa. Van a buscar por todos los medios que haya lo que ellos llaman diálogo y negociación. Al diablo con sus instituciones. Calderón Hinojosa fue declarado ganador con una diferencia de apenas 243,000 votos, una ventaja del 0.56% frente al candidato de la coalición por el bien de todos que encabezaba el experredista. Luego, en 2012, tras perder los comicios frente a Enrique Peña Nieto, volvió a alegar anomalías en el financiamiento de su contrincante y pidió el recuento de la votación. El reclamo tampoco prosperó. Y de 143,000 actas, hasta ahora se puede probar que en 113,000 hay irregularidades y que de conformidad con la ley, cuando se dan estos supuestos, se tiene que llevar a cabo el recuento de los votos. Si vamos un poco más atrás, López Obrador también se dijo víctima de fraude electoral en el 94, cuando por segunda ocasión intentó ser gobernador de Tabasco. Impugnó y llamó a la resistencia civil ante el triunfo de Roberto Madrazo, al que acusó de financiamiento ilegal en su campaña. Desde el arranque de su gestión, AMLO puso bajo la mira al INE con sus políticas de austeridad y lo acusó de ser el aparato de organización de elecciones más caro del mundo. También ha criticado el sueldo excesivo de sus consejeros. Su desconfianza contra el órgano electoral ha quedado de manifiesto en numerosas ocasiones. Que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, pero realmente independiente. Yo no tengo confianza, yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 18 fue por el pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto. Pero yo he padecido de los de arriba, los padecí mucho. Nos robaron la presidencia, se prestaron al fraude, no veían nada. El pleito subió de tono ante la advertencia que hizo el INE para restringir la transmisión de las mañaneras durante las elecciones de Hidalgo y Coahuila en 2020 por considerarlas propaganda gubernamental que vulnera la equidad de la contienda. Recientemente el INE ordenó bajar de los canales oficiales del gobierno la mañanera del pasado 16 de abril, en el cual AMLO informó que los estados más pobres de México, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, reciben al menos un programa social por vivienda. Esta fue la respuesta del presidente. No podrían hacerlo porque es mi derecho, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición, cualquier reglamento. No, imagínense, sería un golpe de estado técnico. AMLO se quejó de que quieren silenciarlo y limitar su libertad de expresión, cuando precisamente él recriminó la injerencia que tuvo Vicente Fox en las elecciones de 2006 y que derivó paradójicamente en la legislación que hoy le prohíbe realizar actos de promoción o difundir logros de gobierno, la llamada veda electoral. Cállese, ciudadano presidente, cállate, chachalaca. Otro diferendo surgió de los lineamientos del INE para conformar la Cámara de Diputados y garantizar que en ningún caso la diferencia entre votos y escaños sea superior al 8%, como manda la Constitución.
Morena y sus aliados obtuvieron el 43.6% de los votos en 2018, pero cuentan con el 64.6% de las posiciones en la Cámara, lo cual es inconstitucional. López Obrador acusó que se trataba de una campaña y un complot en contra de Morena para que no tenga nuevamente la mayoría en este 2021. AMLO también arremetió contra el árbitro electoral después de que retiró las candidaturas a 50 morenistas, entre ellos Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, aspirantes a gobernar Guerrero y Michoacán, debido a que no presentaron informes de gastos de precampaña. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, ha insistido en que solo aplican la ley y que el árbitro no juega. El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. El INE está con la Constitución. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan, les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen, porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas. El Instituto Federal Electoral, IFE, como órgano autónomo, nació el 11 de octubre de 1990, después de décadas de que los gobiernos del PRI organizaron las elecciones y ganaron durante 70 años. La historia de la ahora INE ha estado marcada por numerosas polémicas, desde su alto costo hasta los supersueldos de sus integrantes. Tras un recorte obligado, el INE redujo su presupuesto de 2021 a 19.593 millones de pesos. El costo por votante en las elecciones de este año será de 86.32 pesos. Los consejeros del INE, incluido el presidente Lorenzo Córdoba, tienen un sueldo mensual bruto de 262,000 pesos al mes. Es decir, ganan 60% más que el presidente y sus secretarios de Estado. Incluso hay asesores y administrativos que también perciben más de 100,000 pesos libres de polvo y paja. Desde el 2019, cerca de 130 funcionarios del INE presentaron amparos contra la ley de remuneraciones que impide que algún servidor público gane más que el presidente. Se suman otras polémicas, como el caso Monex, en donde el entonces IFE dejó sin castigo el gasto irregular en la campaña de Peña Nieto en 2012, en la que se habría gastado 13 veces más del tope permitido, más de 4.500 millones de pesos. Tampoco se percató de las aportaciones por al menos $4 millones que hizo la empresa brasileña Odebrecht a la campaña del candidato priista. En 2015, el INE también falló en quitarle el registro al Partido Verde Ecologista y solo le impuso multas por la difusión de promocionales fuera de los tiempos electorales en cines, espectaculares y redes sociales de artistas y deportistas para promover el voto a favor de ellos en plena veda electoral. En septiembre de 2020, otro escándalo salpicó al INE. Uno de sus altos directivos, Bogar Montiel Reina, director ejecutivo de administración, y otros 3 trabajadores fueron vinculados a proceso por hechos de corrupción en la asignación irregular de un contrato de 105 millones de pesos para servicios de alimentación en los eventos del organismo. La disputa entre el INE y el presidente tiene otro trasfondo. En 2 años, 4 consejeros dejarán el cargo, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Estos nuevos consejeros, nombrados por 9 años, organizarán 2 elecciones presidenciales. La disputa partidista por el control del INE y sus atribuciones están en juego con la reforma electoral que ha planteado AMLO luego de la elección intermedia. Hasta hoy ha habido 2 reformas de gran calado, la de 2007 y la de 2014. Pero más competencia electoral no ha significado mejores gobiernos y mejores propuestas y soluciones. También los alcances limitados de la fiscalización, el elevado costo del aparato electoral, la guerra sucia y la intervención gubernamental son pendientes de un sistema imperfecto. La ciudadanía demanda una oferta auténtica de alternativas entre los partidos y sus propuestas, y no solo la alternancia de colores en el poder, que se asemeja a un juego de sillas en donde se turnan para sentarse, pero nada los distingue. Una reforma electoral debe cuidar que el árbitro no pierda la autoridad y autonomía política, que si bien ha tenido fallas y errores, ha costado 3 décadas impulsarla. Sería un retroceso debilitar la autonomía política del INE, o peor aún, regresar la organización de las elecciones al gobierno. Es necesaria una evaluación pública de lo que se debe modificar, pero también de lo que debe mantenerse. El árbitro y los jugadores externos no pueden ser los protagonistas de la contienda. Ese lugar le corresponde a los candidatos y sus propuestas.